Hoy se han incorporado como mecenas del programa Vanessa, Francisco y Antonio, que es la pareja de María Pilar, que lo dije ayer y me lo dejé fuera. Muchísimas gracias por vuestra confianza. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we say. Hoy en el Ministerio de Defensa por primera vez se ha reconocido que el Jak-42 nunca tuvo que despegar, que nuestros 62 militares no murieron en un accidente, murieron por subir a un avión ilegal. Eso quiere decir que la irresponsabilidad de alguien hizo que se matara. Y si ese Ministerio de Defensa asume que se podía haber evitado el accidente, para las familias es oro moral. No hablamos de presupuestos, ni de medidas sanitarias, ni de leyes que van a venir al Parlamento. Era una cena cordial, distendida, acordada desde hace tiempo, que no se había podido producir por las agendas de los dos grupos negociadores, y los grupos que habían, pues exactamente son los grupos negociadores. Y ustedes, no sé de memoria ahora los 7 componentes del grupo del PP y del PSOE, de PP y Ciudadanos, pero vaya, los mismos grupos que se sentaban en las mismas reuniones que ustedes cubrían durante este mes de agosto, exactamente esos, ¿no? En fin, no creo que tenga mucho más secreto. Y también le digo algo, en fin, aprovecho lo de esta reunión, creo que es bueno, además, que en política, además de la crítica, además de la exigencia, además de la discrepancia, pues oiga, los grupos políticos, los líderes políticos, los diputados de un partido o de otro, pues puedan compartir también espacios que no son solo parlamentarios o no son solo de crítica. No se puede hablar en absoluto ni de desafíos, ni de retos, para nada. Esa no es la intención ni el objetivo. Yo jamás he desafiado a nadie, mucho menos al presidente de mi partido, persona a la que siempre he apoyado y apoyaré. Que nadie se engañe, que nadie quiera sacar interpretaciones equivocadas. Todo esto solamente tiene un objetivo: reforzar el liderazgo de Mariano Rajoy en el Partido Popular. Creo que es evidente que hay que intentar la unidad, porque nos lo pide todo el mundo. Estamos en la comunidad autónoma de la abuela Teresa, ¿no? Y creo que es evidente que hay que intentarlo. Nosotros desde luego lo vamos a intentar, pero tanto los compañeros de la candidatura de Íñigo como los compañeros de la candidatura de Miguel son candidaturas fuertes, que tienen puntos de vista muy legítimos y en que ya han manifestado que podría ser que presenten una candidatura independiente, digamos. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos los proscritos, en los límites de Sherwood. Hoy os voy a dejar preparado el café para cuando os levantéis, porque hoy tenemos un programa. Ya sabéis que los días que tengo tertulia en televisión, pues dejamos el programa grabado unos minutos antes, lo que nos permite, hoy somos todos retaguardia.
hay un alto porcentaje de los oyentes de este programa que alguna vez me dicen, oye, no te olvides de nosotros, que estamos a otras horas, que no somos los que nos conectamos en directo, que no participamos en directo de la vida del programa. Y también digo, hombre, esto está bien porque son más del 90% de los oyentes. Es verdad que nunca se nos olvidan, pero en días como hoy todos somos retaguardia. Bueno, un saludo muy especial para todos ellos, un abrazo muy especial a nuestros expatriados también, que se incorporan desde otros países fuera de España, siempre mirando hacia su país con mucho interés, con enorme interés sobre lo que está ocurriendo aquí. Y hoy vamos a hablar además de un tema especialmente interesante. Vamos a hablar de ese viaje que tiene previsto realizar a partir del fin de semana el rey Felipe VI. ¿Sabéis que el rey Felipe VI va a viajar a Arabia Saudí? Es un viaje que ha sido muy polémico, ha tenido una enorme repercusión en las redes sociales, algo menos en la prensa, pero especialmente en la política, donde los principales partidos de la oposición han pedido que sea cancelado, porque uno de los objetos de ese viaje precisamente es ayudar a firmar un contrato para la venta de 5 corbetas militares a ese país que viola sistemáticamente los derechos humanos y que participa en conflictos como el de Yemen, donde se están cometiendo verdaderas atrocidades contra la población civil. Así que, bueno, vamos a hablar con Amnistía Internacional sobre este asunto, con Esteban Beltrán, porque aquí nos topamos con la contradicción, con el espejo este que nos retrata. Hay partidos que están justificando este viaje y la venta de armas para mantener los empleos. Así que vamos a reflexionar, vamos a aprovechar para reflexionar sobre eso también aquí en el programa, en La Cafetera. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. En un día, en todo caso, en el que tenemos muchas otras informaciones a las que referirnos, porque sabéis que ayer tuvo lugar la reunión entre María Dolores de Cospedal y las familias de las víctimas del Yakolev. Las familias de estas víctimas, este accidente aéreo que terminó con la vida de 62 españoles, 62 militares que viajaban, tropas que viajaban en un avión, que como sabéis estaban en unas condiciones deplorables, con una tripulación de vuelo no precisamente en las mejores condiciones para volar aquel avión. Sabéis que los militares habían enviado cartas con anterioridad protestando sobre las condiciones de esos vuelos. Sabéis que incluso, como contamos ayer con la propia protagonista, con la diputada que formuló esa pregunta semanas antes del accidente en el Parlamento sobre la seguridad de esos vuelos. Bueno, pues bien, después del accidente, la desidia del gobierno y la manipulación de las pruebas de identificación de los cadáveres, en fin, un auténtico desastre que ha tenido 13 años a las familias en un periplo jurídico y moral absolutamente inhumano. Pues bien, las familias de las víctimas del Yakolev fueron recibidas ayer por la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, Partido Popular, y se dan por satisfechas. Se dan por satisfechas por el momento con el gesto de Cospedal al recibirlas. Cospedal dijo que hace suyo el dictamen del Consejo de Estado, lo que no sabemos con precisión qué quiere decir esto, pero todo el mundo ha alabado sus palabras porque suponen un giro respecto a la posición de Mariano Rajoy cuando dijo que todo esto ya había sido sustanciado hace muchos años. Así que Cospedal ahora se ha comprometido a investigar asuntos relacionados con los contratos de las contrataciones de aquellos vuelos, una misión que ya intentó José Bono sin mucho éxito, y los familiares creen que en todo caso esto puede abrir una puerta nueva a pesquisas sobre el asunto y que podría revelar novedades. Y pusieron sobre todo el énfasis en que Cospedal reconoció que nunca debieron subirse a ese avión accidentado y que fue el estado del avión y su tripulación lo que condujo al siniestro. Nos preguntamos, ¿pretende Cospedal desmarcarse del rajoyismo y devolver así el golpe contra Soraya Sáez de Santamaría? Sabéis que hemos manejado esta hipótesis, que ella fue quien filtró o alimentó el dictamen del Consejo de Estado que se hiciera público. Bueno, sea como fuere, hoy vemos en las portadas de los periódicos que, en efecto, María Dolores de Cospedal ha empezado a investigar los contratos. Quizá por eso nos encontramos en la portada del periódico ABC: Rubalcaba dio 274.000 euros al contratista del Yakolev 42, 4 años después del accidente.
Dice, Interior subvencionó en 2007 la empresa responsable de trasladar a los militares cuando ya había sido condenado en los tribunales. Así que el gesto del gobierno de dar a conocer todo lo ocurrido en torno al accidente, en lo que consistía de verdad era en colocar el foco sobre el partido de la oposición. En esto ha quedado ese gesto del gobierno. Es la portada del ABC hoy, que sería una broma si no fuera por la indignidad que supone, al día siguiente de haber sido recibido por las familias, que la única operación para aclarar lo ocurrido sea la de encender el ventilador a ver si se extiende bien el mejunje. Bueno, el caso es que ayer las familias de las víctimas del Yakolev comparecieron en rueda de prensa muy consoladas por el gesto, en todo caso, del gobierno de recibirles, con lo que ya era un cambio de formas. Curra Ripollés entre estas familias. Hoy, en el Ministerio de Defensa, por primera vez se ha reconocido que el Yak-42 nunca tuvo que despegar, que nuestros 62 militares no murieron en un accidente, murieron por subir a un avión ilegal. Eso quiere decir que la irresponsabilidad de alguien hizo que se mataran. Así que lo encontramos hoy en la portada de los periódicos. Dice el periódico El Mundo, Cospedal asume que Defensa es responsable del Yak-42. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, asumió ayer el dictamen del Consejo de Estado que señala la responsabilidad del Ministerio de Defensa en el accidente del Yakolev, en el que murieron 62 militares españoles. La ministra se lo trasladó ayer a los familiares de las víctimas, que aplaudieron lo que a su entender es un cambio de rumbo en el departamento. Calificaron la reunión de alivio y de oro moral. Escuchamos efectivamente esas palabras en boca de los familiares de las víctimas. Y si ese Ministerio de Defensa asume que se podía haber evitado el accidente, para las familias es oro moral. ¿Cómo estarían las cosas para que solamente el hecho de ser recibidos, de poder ser objeto de un abrazo, solamente por ello, las familias se han mostrado en paz? Lo que permite, por lo menos por el momento, al gobierno ganar algo de tiempo. El tema es objeto de portada también en otros periódicos. Lo encontramos en el periódico La Razón. Cospedal asume errores en el Yakolev 42 y promete a las familias una investigación, dice el periódico La Razón. Curiosamente, en el periódico El País no vemos que tenga esto mucho despliegue. En fin, parece que las familias se dan por satisfechas. Ayer escuchamos, La Sexta consiguió hablar unos segundos con Federico Trillo atropelladamente por la calle, evitaba contestar sobre el Yakolev 42 y dijo que estaba en manos del gobierno y que era responsabilidad del gobierno. No se sentía muy deslegitimado por el hecho de que María Dolores de Cospedal hubiera dado este giro en la argumentación. ¿Podríamos hacer un par de preguntas? ¿Qué le parece que la señora Cospedal haya recibido a los... No, pero simplemente una valoración sobre qué le parece que haya recibido a las víctimas. No valoro el comportamiento del gobierno, al que obedezco y todo lo que haga me parece correcto. ¿Y cree usted que debería pedir perdón el Partido Popular o el gobierno? El Partido Popular ya se ha manifestado sobre eso, no sé yo qué quiere decir. Gracias. No valoro el comportamiento del gobierno, no seré yo quien manifieste posiciones sobre eso, dijo Federico Trillo, de forma que nos quedamos sin saber si tiene una mínima carga en la conciencia. Bueno, el caso es que le hemos preguntado sobre este tema, sobre todo la difusión, la divulgación del dictamen del Consejo de Estado, a Rainer Bandler, que sabéis que es corresponsal alemán, es oyente de este programa, y le preguntábamos por la perspectiva que se tiene desde fuera de todo lo que está ocurriendo en torno a este accidente. Me parece muy curioso que después de tantos años y tantos juicios ahora haya un dictamen del Consejo de Estado. Encima, si tenemos en cuenta que el Consejo de Estado está presidido por un exministro del Partido Popular. No me esperaba yo algo así. Que me alegro por las familias porque de momento, por lo menos, es un reconocimiento moral, aunque no lleva ninguna sentencia judicial, pero un reconocimiento moral de sus reivindicaciones, de sus posturas, de sus denuncias, sí es. Que no es una banda de locos
que hace daño al ejército, como entonces el ministro Trillo decía, cada 2 por 3. Bien, estas son las novedades que tenemos en torno al Yakolev. Veremos a ver si María Dolores de Cospedal, la ministra del diferido, realmente lleva a cabo esa investigación o, sin embargo, la investigación va a consistir, por contrario, en desvelar todo aquello que afecte a la oposición y no a la propia responsabilidad del Partido Popular. Bueno, y este otro asunto al que nos referíamos antes. El sábado el rey Felipe VI va a viajar a Arabia Saudí en un viaje que ha sido cancelado 2 veces. Ha sido muy polémico, lo hemos visto en las redes sociales, muy amplificado. Los partidos de la oposición, además, también están pidiendo que se cancele esa visita porque uno de los objetos declarados de la misma es ayudar a firmar un contrato para la venta de 5 corbetas militares a ese país. Esto daría un respiro a los trabajadores de los astilleros de Navantia, en Cádiz, en A Coruña, y sospechamos que pingües beneficios también para esa empresa. Pero claro, nos topamos aquí con la contradicción, con ese espejo que nos retrata tan bien. ¿Vendemos armas para mantener empleos? ¿Es justificable eso? El propio alcalde de Cádiz, ¿os acordáis? José María González Kichi, se había mostrado partidario de esta operación. Eso fue no poco polémico. Para crear empleo en Cádiz yo creo que hay que apostar fundamentalmente por 3 caminos. El primero es recuperar la actividad de nuestros astilleros. Tenemos una infraestructura de reparación y de construcción naval que son de las mejores que hay en Europa. Necesitamos que las administraciones, concretamente en los ministerios, en el gobierno central de este país, sea quien fuere quien resulte de este proceso en el que estamos actualmente inmersos, apueste decididamente por los astilleros en la bahía y por la carga de trabajo en la bahía. Ese es un camino. De hecho, se llegó a aprobar una moción en la Diputación de Cádiz. Eso sí, el partido de José María González intentó que incluyese una declaración a favor de los derechos humanos, que finalmente no incluyó por la negativa del resto de los partidos. Pero lo cierto es que, más allá de la declaración, sí o no, se aprobó esta posición de apoyo a los negocios de Navantia allí en la bahía de Cádiz. Se aprobó. Esto provocó un pequeño revuelo cuando Jordi Évole, ¿os acordáis? Lo apuntó con Pablo Iglesias como síntoma de las contradicciones entre la Realpolitik y después las posiciones, ¿no?, públicas. Es un asunto que me interesa mucho, todo esto, el de las contradicciones morales, ¿no? Porque allí vamos a enviar a Felipe VI, al rey. Esto es como las contradicciones morales que expresaba Artur Paz Senedo, el protagonista de Alabardas, la novela que dejó inacabada José Saramago, en la que nos hablaba de la responsabilidad moral del individuo. Decía José Saramago, si la ética no gobierna la razón terminará gobernando la ética. Y decía Saramago, el ciudadano tiene el deber de no cooperar con actividades que considera dañinas. Claro, todo esto lo enlazamos con noticias que han ido entrando en las páginas de los periódicos de forma sutil, silenciosa. Hay una noticia cuando se preparaba el anterior viaje de Felipe VI a Arabia Saudí que pasó prácticamente inadvertida en las páginas de los periódicos. Aquel viaje fue cancelado por otras razones, pero unos días antes el gobierno desbloqueaba una operación de venta de munición de artillería a Arabia Saudí por valor de 40 millones de euros. Esta es una operación que llevaba además en suspenso un año por el riesgo de que fuera desviado para la guerra de Yemen. Y se produce este desbloqueo en vísperas de esta primera visita oficial de Felipe VI a Riad, que se va a producir finalmente el próximo fin de semana. En esto va a consistir nuestro viaje real. Estás escuchando La Cafetera. Even when my soul's an amputee. Sí. Esteban. Radiocable.com. Esteban Beltrán, Amnistía Internacional, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Felipe VI va a viajar el sábado a Arabia Saudí, es un viaje que estaba previsto, que ha sido suspendido en 2 ocasiones. ¿Cómo valoráis vosotros desde Amnistía Internacional este viaje? Bueno, pues nos hemos dirigido en 2 ocasiones anteriores al rey y también al Ministerio de Exteriores, indicando fundamentalmente varias cosas. Uno, va a visitar un país, uno de los países con más graves violaciones de derechos humanos, digamos, en el mundo, ¿no? Estamos hablando de un país
que en su propia situación es uno de los países que más ejecuta, uno de los 5 principales ejecutores de pena de muerte en todo el mundo. Estamos hablando de que, por ejemplo, el año 2015 ejecutó a 350 personas. El año pasado todavía hay que cerrar las cifras, el año 2016, pero estamos hablando de unas aproximadamente entre 120 y 150 ejecuciones. Estamos hablando de una represión de la disidencia absoluta. Es decir, podemos decir claramente que todas las personas que se han dado a conocer en el país por la defensa independiente de los derechos humanos han sido encarceladas. Ahí es un país, además, que aparte de la propia represión interna, está liderando una coalición en Yemen que es responsable de atacar hospitales, atacar escuelas, utilizar bombas de racimo que están prohibidas internacionalmente, y en un conflicto en el que hay 21 millones de personas, de 24 millones que forman el país, 21 millones necesitan ayuda humanitaria. Estamos hablando de más de 7.300 personas muertas, la mayoría civiles, y un país además en el que hay 3,2 millones de personas desplazadas internas, ¿no? Por lo tanto, va a ir un país con gravísimas violaciones de derechos humanos, en las que además existe el riesgo de que se le vendan por medio de la empresa pública Navantia, a Arabia Saudí, 5 corbetas, y estas 5 corbetas, o sea, buques de guerra, pueden servir para bloquear el puerto de Yemen, donde no se deja entrar ayuda humanitaria y donde se hace que la población esté en condiciones lamentables. Por lo tanto, no queremos que vendan esas fragatas. Es ilegal, según la ley española y según el Tratado Internacional de Comercio de Armas, y además es un país en que simplemente no solo se puede ir a hacer negocios, hay que hablar muy seriamente de las derechos humanos. Te quería preguntar por esto, porque efectivamente toda la prensa recalca que uno de los objetos del viaje es la negociación para la venta de estas 5 corbetas de Navantia. ¿Dónde debe estar el equilibrio? Porque se nos dice que la construcción de estas 5 corbetas para las Fuerzas Armadas saudíes garantizaría carga de trabajo por varios años a los astilleros de San Fernando, en Cádiz, en Ferrol, en A Coruña. ¿Cuál es el equilibrio? Bueno, no hay que hacer ningún equilibrio. La venta de estas armas es ilegal. O sea, es también hace años, en el año 2001, por ejemplo, descubrimos que había una empresa española que exportaba en el País Vasco grilletes para pulgares y a países donde los utilizaban para torturar. Seguramente también mantendría unos puestos de trabajo estos grilletes para pulgares, ¿no? Por lo tanto, es que es ilegal la venta de estas armas. Pues para eso se han comprometido. Hay una ley del año 2007 que dice que no se deben exportar armas cuando hay indicios irracionales que pueden ser empleadas en acciones que perturben la paz en conflictos armados, y tampoco se deben exportar, según el Tratado Internacional que España ha ratificado, cuando hay un riesgo de crímenes de lesa humanidad como hay en Yemen. O sea, es un acto ilegal. Es verdad que puede afectar a empleos, pero es que es un acto ilegal, como la tortura es ilegal, y no por eso, manteniendo instrumentos de tortura, queremos mantener los puestos de trabajo. No, sin duda. ¿Se puede interpretar que la venta de estas naves violaría entonces la legislación, puesto que serían muy probablemente utilizadas para ese bloqueo en esa guerra en Yemen, que se está produciendo un bloqueo naval que está condenando a la población civil, ¿no? Sí, o sea, en nuestra opinión es ilegal. Hay un artículo 8.1 de la ley española sobre el comercio de armas que dice que las exportaciones serán denegadas cuando existen indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, exacerbar tensiones o conflictos, ser utilizados con fines de represión interna o tengan como destino países con evidencia de desvío de materiales transferidos. Por lo tanto, claramente es ilegal, sí. Y lo mismo dice el Tratado sobre el Comercio de Armas, que en su artículo 6 dice que no se deberían enviar las armas cuando pueda utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad u otros crímenes de guerra. Por lo tanto, en nuestra opinión, la venta de esas 5 corbetas, Navantia y Arabia Saudí, es un acto ilegal según la ley interna y según el derecho internacional. Nos sorprende descubrir esta laxitud en la política de venta de armas española. ¿Todos los países del mundo tienen esta visión tan ambigua sobre la venta de armas? Bueno, es interesante. En el caso de España hay que verlo que con la Ley de Comercio de Armas y con el Tratado Internacional de Comercio de Armas se han denegado algunas exportaciones de armas en los últimos años. Eso ha sido muy interesante porque efectivamente ha habido ciertos avances en ese sentido, ha habido cierto avance en España en materia de transparencia, hay una discusión en el Parlamento claramente cada 6 meses de las exportaciones de armas. Todavía hay algunos problemas de transparencia, como por ejemplo
que las actas donde se deciden este comercio de armas son de carácter secreto, pero en general ha habido avances en la transparencia. Hay otros países que también han ratificado el mismo comercio de armas. El Tratado Internacional que regula el comercio de armas, pues también, tienen que seguir las mismas reglas, ¿no? Lo que marca este tratado y lo que tiene valioso es que no es como antes, que yo podía tener una ley nacional que restringía el comercio de armas a países donde se violan derechos humanos, sino que ahora con esa ley internacional ya ningún país puede, decir, bueno, yo autorizo estas exportaciones a este país porque tú no lo vas a hacer en nombre de los derechos humanos. Ahora no se pueden hacer para los países que lo han ratificado, ¿no? Evidentemente hay otros países como Estados Unidos, como Rusia, como China, que todavía no han ratificado el comercio de armas y siguen siendo los principales exportadores de armas a países en conflicto, a países con graves violaciones de derechos humanos, etcétera. ¿Y dónde ubicamos a España? ¿Dónde lo situamos? ¿En qué posición estaría entre esos países que comercian con armas? Está entre los 10 principales exportadores de armas. Y ha habido una creciente exportación de armas de unos años a esta parte, pues se han seguido exportando armas cada vez con mayor beneficio, ¿no? Por ejemplo, a Arabia Saudí, en la última década ha vendido armas, en los últimos 4 años ha vendido armas por valor de casi 1.400 millones de euros, ¿no? Ha vendido granadas de mortero, bombas, torpedos, cohetes, misiles, aviones, vehículos blindados. Entonces, sí, España es uno de los principales exportadores de armas, está entre los 10 exportadores de armas fundamentales en el mundo. ¿Vosotros vais a emitir algún tipo de comunicado? Nosotros ya lo hicimos, varias ONGs, hay varias ONGs que estamos trabajando en lo que se llama una campaña que se llama Armas Bajo Control. Somos 4 ONGs, Oxfam, Greenpeace, Fundipao y Amnistía Internacional, y el día 12 de enero efectivamente vamos a emitir un comunicado sobre este punto, ¿no? Pero ya lo hicimos, ya nos hemos dirigido el 8 de noviembre al rey, las 4 ONGs y Amnistía Internacional en concreto, sobre otros aspectos que no tienen que ver con armas, sino con la violación grave de derechos humanos en Arabia Saudí. También lo hicimos el 10 de noviembre. Y también hemos puesto una ciberacción en la web de Amnistía España para que toda la gente le recuerde al rey y al ministro de Asuntos Exteriores que en nuestro nombre no queremos que se vendan estas armas a un país donde las va a utilizar para violar los derechos humanos de población civil. Pues Esteban Beltrán, Amnistía Internacional España, muchísimas gracias por atender esta llamada. Como siempre, Esteban, un abrazo, mucha suerte. Gracias a ti, Fernando, un abrazo. Radiocable.com. Radiocable.com. Evidentemente no tenemos el control de los que desaparecen en el mar porque no hay cifras, no hay listas de embarque y no hay control de ningún tipo, ¿no? No sabemos las barcazas que salen, solo sabemos los que encontramos. Todas las tiendas de campaña que hemos visitado están caladas por dentro, hay muchísimos críos enfermos y ahora mismo el sonido de toda esta zona es la tos y los llantos de la gente que está enferma, sobre todo niños. Aquí hay cientos de críos pequeños que están enfermos. Tenemos los 2 hermanos de 10 y 11 años que perdieron a la madre. La madre enfermó durante el viaje, venían de Eritrea. Nadie la atendió a la madre, sangraba hasta que falleció en Libia y quedaron solos en la playa y los rescatamos con una barca con 150 personas más y estuvieron llorando mucho rato hasta que intentamos calmarlos y nos dijeron los que acompañaban en la barca que no lloraban por el miedo, sino lloraban porque habían perdido a su madre, ¿no? En la playa la habían dejado muerta y estaban solos. Y bueno, estuvimos hablando con ellos y hasta el cabo de unas horas no nos dimos cuenta de que el de 11 años no era un varón, sino era una chica, una niña, con el pelo rapado y vestida de niño para protegerla de las violaciones durante el camino, ¿no? Sobre todo en Libia, en la costa libia, son violadas sistemáticamente todas las mujeres, ¿no? Los dibujos de los niños, que son muy elocuentes, ellos se ponen con su familia en el centro del dibujo y por un lado tienes bombardeos que vienen de Siria y dibujan al Daesh y dibujan al Assad y por el otro lado dibujan a un soldado con un perro con el escudo de Europa y ellos en medio. La policía ha perimetrado la zona, no nos deja acceder ni siquiera por carreteras secundarias que dan un rodeo de 30 a 40 kilómetros. Ayer había bloqueos de carretera a 20 kilómetros de Idomeni en algunos puntos
está impidiendo que pasemos. Únicamente pueden pasar las cámaras de la televisión pública griega, que son las que distribuyen después las imágenes a los demás. Me dijeron varias veces que tenía que dejar de grabar, les pregunté en griego por qué, me empezaron a insultar, me dijeron que me estaba pasando de listo, me tiraron al suelo. Hace 2 días cuando cayó la lluvia, por aquí pasa una vía de tren muy cerca y un crío tocó un cable, se electrocutó, salió de aquí en estado crítico. El partido Jobbik, su ayuntamiento, su alcalde ha formado una milicia de voluntarios fascistas que se dedican a detener refugiados que cruzan la frontera. Los detienen, que no hay amparo legal porque son voluntarios que no son policías y sin embargo van armados, llevan esposas, llevan un coche logotipado en el que pone la patrulla de Asot Halom, que les da un aspecto que obviamente los refugiados creen que son. Y lo más preocupante de esto es que lo hacen con connivencia total con el Estado y con otras policías de otros estados que también patrullan. Un chico que conocimos allí, el kurdo, estuvimos hablando un día con él y le echamos el mundo abajo prácticamente cuando le dijimos que no se podía salir de Grecia. Él pensaba que el problema era con Macedonia o con la zona, pero que realmente pensaba que podía venirse para España o para Alemania. Hubo un intento por parte de Amanecer Dorado, del partido neonazi griego, de impedir la escolarización de los niños. Hubo un par de escuelas en las que cerraron la noche anterior con candados en la escuela, etcétera, para hacer visible su oposición, y en cambio ha habido una reacción ante esto preciosa de profesores, alumnos, padres y madres del resto de las escuelas, pues que en muchos casos les han recibido con aplausos y con gritos de bienvenidos. En otros las escuelas han organizado un recibimiento con música, los niños cantando para que los refugiados se sintieran a gusto al llegar. Ha habido escenas muy muy bonitas de padres y madres que ese día se han quedado en la puerta del colegio para impedir que los racistas pudieran ir a hacer nada y hacer una especie de cordón de seguridad por si venían. Estás escuchando La Cafetera. Eres la resistencia y no estás solo. Decíais el otro día que la movilización ciudadana está en horas bajas, y es verdad. Pero yo creo, y lo señala muy bien Ada Colau en una entrevista que le han hecho hace poco, que la movilización no son solo las grandes manifestaciones, que también son importantes, sino que es todo aquel tipo de organización que nos sirva para presionar. Pues la PA, las asociaciones vecinales, los sindicatos, etcétera, y que eso es lo más importante, porque yo noto, como dice Fernando, una apatía general en toda la sociedad, un desinterés por la política que es muy grave. Y tienes mucha razón. Es verdad que quizá es porque habíamos tenido un breve paréntesis, un cierto espejismo sobre la activación de la ciudadanía en los últimos años, ¿no? Que quizá el pesimismo y en fin, que se ha contagiado por la situación política haya hecho que parezca ahora de nuevo anestesiado, ¿no? Sin embargo, debo decir que pensando en estos días al hilo de vuestros mensajes y especialmente con esto que estabas diciendo, es cierto que hay cosas que han cambiado para siempre. La inacción de los ciudadanos. Pregúntale a una multinacional si consideran ellos que la sociedad está menos activa hoy que hace 20 años. Porque de pronto a los ciudadanos se nos han abierto ante nosotros multitud de herramientas posibles para exigir públicamente sobre nuestros derechos, ¿no? Esto lo sabe ahora cualquier director de comunicación de cualquier multinacional. Hoy una persona desde su casa puede estar en el último pueblo del Maestrazgo, es capaz de poner en alerta roja las sirenas de una gran multinacional
haciendo un comentario en las redes sociales. Es capaz de iniciar un incendio difícil de controlar. Y eso es un enorme poder para la opinión pública del que no somos totalmente conscientes. Porque es verdad, claro, hay quien dice, bueno, no, pero al final activar una campaña a través de las redes sociales nos quedamos muy satisfechos moralmente, pero ¿de qué sirve? Bueno, cuidado, porque las empresas, que en esto suelen ser siempre bastante avanzadas, suelen ir un poco por delante, empiezan a considerar que la opinión pública se ha convertido en un nuevo poder. Esto lo decía Humberto Eco. En el nacimiento de esta nueva sociedad, en este neofeudalismo en el que nos estamos encontrando, ha irrumpido con mucha fuerza también un poder incontrolable, que es el poder de la opinión pública, y que tiene que ver con la capacidad de movilización de los ciudadanos en las redes sociales. Así que, ojo, que la opinión pública sigue siendo enormemente poderosa, y de hecho se ha encontrado ahora con que puede activar, insisto, todos los mecanismos simplemente a través de un mensaje en Twitter. Y como decíamos ayer, el primer paso para la acción es la concienciación. Y para la concienciación, el primer paso es dar a conocer cuál es la discrepancia, ¿no? Así que es una labor básicamente relacionada con la comunicación. Así que sí que tenemos un gran poder entre las manos. Un teléfono móvil, claro. Bueno, un ordenador o lo que queráis, pero daba para mucho juego, ya dará buena cuenta menudo tiarro de esto. Bueno, el caso es que, mientras tanto, en los partidos sigue la vida política en España, sigue bastante convulsionada. Escuchábamos porque además cada partido tiene lo suyo, no vayáis a pensar que... Sabéis que de pronto se ha declarado un incendio en el Partido Popular, estamos a unas semanas de su congreso y entonces se ha declarado un incendio porque Cristina Cifuentes ha abogado por plantear una nueva fórmula para la elección de sus candidatos, de sus líderes. Hablaba de las primarias, de fórmulas de participación, sin concretar mucho. Es verdad que este es un debate recurrente cada vez que hay un congreso del Partido Popular, porque yo, que los he seguido con una cierta frecuencia, siempre hay alguien que plantea el debate, luego se queda en nada. Pero el caso es que Cristina Cifuentes lo ha planteado en un momento, en fin, donde en el Partido Popular reinaba una cierta tranquilidad y se ha montado un buen fuego al hilo de este tema. Ha tenido que salir diciendo que ella no pretendía dañar a Mariano Rajoy, sino más bien lo contrario. No se puede hablar en absoluto ni de desafíos, ni de retos, para nada. Esa no es la intención ni el objetivo. Yo jamás he desafiado a nadie, mucho menos al presidente de mi partido, persona a la que siempre he apoyado y apoyaré. Que nadie se engañe, que nadie quiera sacar interpretaciones equivocadas. Todo esto solamente tiene un objetivo: reforzar el liderazgo de Mariano Rajoy en el Partido Popular. Mientras tanto, José María Aznar también, después de haber renunciado a la presidencia de honor del Partido Popular, hay una cierta contención en los mensajes que se están enviando sobre el Partido Popular. Seguramente los más duros se están reservando para los días del Congreso, pero en todo caso hay una cierta contención porque son perfectamente conscientes de que puede terminar dañando al propio Partido Popular, y después del PP no les queda mucho. Pero el caso es que hemos visto al Partido Popular también, al gobierno, reuniéndose, si no en secreto, a escondidas con Albert Rivera. Tuvo que salir a explicarlo después de que se filtrase que había estado cenando con Mariano Rajoy, y tuvo que tratar de explicar en qué había consistido, de qué habían tratado en esa cena, sin muchos datos. En fin, no creo que tenga mucho más secreto, y también le digo algo, en fin, aprovecho lo de esta reunión, creo que es bueno, además, que en política, además de la crítica, además de la exigencia, además de la discrepancia, los grupos políticos, los líderes políticos, los diputados de un partido o de otro, pues puedan compartir también espacios que no son solo parlamentarios o no son solo de crítica. Bueno, pues este tema ha tenido muy ocupada la prensa patria, que le han estado dando muchas vueltas a la naturaleza del encuentro entre Albert Rivera y Mariano Rajoy, y como además había un cierto debate sobre, sabéis que en ese pacto que firmaron Ciudadanos y el Partido Popular, Ciudadanos, una de las condiciones exigía
que solamente los políticos estuvieran durante 2 mandatos de legislatura. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que como Mariano Rajoy ya ha cumplido una legislatura y esta se prevé bastante breve, pues cabía pensar que Mariano Rajoy, por haber firmado ese pacto, ya no podría presentarse a la siguiente legislatura. Que, como digo, se prevé que sea dentro de no mucho tiempo esas elecciones. Así que de pronto se han encontrado con una trampa retórica que ha obligado al partido de Albert Rivera, a Ciudadanos, a explicarse, incluso a introducir matices, diciendo, bueno, se habla de 2 legislaturas de 8 años y entonces en ese debate han estado perdidos bastante tiempo. Y se le preguntó en la rueda de prensa si habían abordado esto. Bueno, no dio muchas pistas sobre eso, pero ya está la prensa bastante ocupada con el tema de las reuniones clandestinas. El caso es que todos estos asuntos salpican las portadas de los periódicos. Hoy nos encontramos en la portada del Mundo. El Partido Popular cuestiona la legitimidad de Cifuentes para proponer primarias. Rechazo casi unánime al plan de la presidenta de Madrid, a la que se le reprocha que fue elegida a dedo, mientras que está proponiendo un sistema de elección para el Partido Popular basado supuestamente en la participación. También el Congreso del Partido Socialista es hoy protagonista en las portadas de los periódicos. Dice el periódico El País, las primarias del PSOE serán en mayo y el Congreso en junio. Algo de lo que llevamos hablando algún tiempo, como bien sabéis, en este programa, y ya lo habíamos adelantado entonces. El presidente de la gestora, Javier Fernández, anunciará la propuesta en el Comité Federal del sábado, pero es una propuesta que ya se manejaba desde hacía tiempo porque no querían dar suficiente tiempo a las candidaturas de Susana Díaz para ver si se podían organizar, y también querían intentar desactivar toda la emocionalidad que logró concentrar Pedro Sánchez tras haber sido destituido, como sabéis, en aquel golpe de mano que terminó por quitar de en medio al secretario general. Bueno, el caso es que las primarias serán en mayo y el Congreso en junio. Habrá que estudiar bien los plazos porque generalmente esto suele encubrir algún tipo de operación para que en esos plazos sea muy difícil a los nuevos posibles candidatos presentarse en esas condiciones, conseguir firmas suficientes. Habría que ver cuándo se les da el censo, en fin, todas estas cosas, pero todo está absolutamente pensado y estudiado. En El País, el líder laborista defiende el Brexit y parar la inmigración, dice también el periódico El País. Y después nos encontramos en la portada de La Razón un titular que dice: y Obama no pudo. El presidente se despide defendiendo su legado ante la llegada de Donald Trump. Obama eligió la ciudad donde empezó todo, en Chicago, para despedirse, y lo hizo con una defensa de la democracia frente al populismo, dice el periódico La Razón. Y recuerda que el próximo día 20 Trump le va a relevar en la Casa Blanca. Por cierto, noticias sobre Trump nos van llegando prácticamente cada día, de lo más inquietantes. Nos lo encontramos en los periódicos. Dice hoy El Mundo: el fiscal general abjura del Ku Klux Klan. Dice el hombre que Trump ha elegido como ministro de Justicia. Jeff Sessions compareció ayer en el Senado para ahuyentar las acusaciones de racismo contra él. Detesto al Ku Klux Klan y su ideología del odio, dijo, mientras arreciaba la protesta de grupos de derechos civiles contra su elección como fiscal general, dice el periódico El Mundo en su portada. Estás escuchando La Cafetera. Atención, acaba de estar en el programa La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Oye, antes de seguir, habrá que felicitar a nuestro amigo Fernando Berlín, Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Bueno, el desencuentro viene de hace tiempo, esta mañana en La Cafetera. Y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales y en todas partes y en todas las radios, porque... Pues no lo sé, yo hice una broma ayer, dije que me parecía que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown.
The constant dragging and deceit, your hands been tied and there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking. Hola Fernando, hola María, hola Resistencia. Escucho que José María Aznar es nuestro hombre cercano a Trump, al Partido Republicano, al añejo Partido Republicano. Y claro, oigo a los periodistas como un poco acongojados, como diciendo, tomémonos en serio a Aznar, que es parte de la solución a todos los problemas. Entonces yo pienso, algo me he perdido. El señor Aznar es aquel que nos llevó a la guerra. El señor Aznar es el que puso a la gente en despachos donde se trincó a expuertas. Bueno, ¿es la solución a nuestros problemas? Pues nada, pues pa'lante, dentro de... Esto me parece a mí, estoy de acuerdo contigo, me parece una cosa fascinante, ¿no? Después de haber conocido todo lo que hemos conocido sobre los gobiernos de José María Aznar, habéis visto que todo fue el gran epicentro en el tiempo de los casos de corrupción que estamos conociendo, todos los casos Bárcenas, etcétera, etcétera, ¿no? La Gürtel, todos los personajes, si veis la foto del Consejo de Ministros, muchos de ellos, de los consejos de ministros de José María Aznar, muchos de ellos han sido o procesados o directamente están en la cárcel. Es una cosa sorprendente. Pero lo que es verdaderamente increíble es que siempre se plante un muro de contención frente a José María Aznar. La etapa de corrupción de Bárcenas se circunscribe básicamente a su etapa. Bueno, no oiréis que nadie mencione eso en los medios de comunicación. Es como siempre se pasa de perfil por José María Aznar. Y algunos todavía le siguen considerando el autor del milagro económico español, aquel que hizo de la mano de Rodrigo Rato, hoy con toda suerte de procesos sobre sus espaldas, legales. Y además de ese milagro económico, José María Aznar, que condujo este país a la guerra, como bien decías, con el que se cambió la historia de la política exterior española de los últimos 200 años, dicho por el propio José María Aznar. Y sin embargo todavía hay quien encuentra en Aznar una cierta esperanza para la recuperación de lo que pudo ser el Partido Popular. Decía Oliver Stone, el señor José María Aznar, el perro faldero de George, el perro faldero de Bush. Sobre el tema de los copagos a medicamentos, yo querría decir que la salud es un derecho y como es un derecho, ninguna persona tiene que pagar por ella, sea ricos o sea pobres. Otra cosa son los impuestos, que es una obligación, y ahí sí que tienen que pagar más los que más tienen. Pero por favor, no entremos en el debate de la salud, porque la salud es una cosa que hay que facilitar a todo el mundo, gane lo que gane. Tienes mucha razón, Mercedes, porque además era parte de lo que decía ayer, ¿no? Cuando uno introduce el copago, en primer lugar, si se lo introduce a los pensionistas, se lo está introduciendo a gente que ya ha pagado por ese servicio, puesto que su aportación a la seguridad social ya no es que eso constituya un derecho, es que es un derecho otorgado porque han estado haciendo esas aportaciones, ¿no? Pero más allá de eso, es que en el momento en que introducimos un elemento de pago en la sanidad, lo que estamos dando es abriendo la puerta para que en el futuro alguien nos diga, ya no es sostenible. No, tiene que ser un derecho gratuito y universal. Derecho gratuito y universal, porque así la siguiente puerta la podremos cerrar. De otra manera no habrá forma, ¿no? Así que estoy de forma preventiva absolutamente de acuerdo con lo que decías, Mercedes. Bueno, y así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Mañana volvemos ya con la fórmula habitual, con María.es, en fin, con todas las cosas. Y el viernes, gran encuentro con Fridonia aquí en el programa. Van a ser quienes inauguren el estudio 2 de la cafetera, Y como tenemos muchas ganas de inaugurarlo, ¿quién mejor que Fridonia, que se encuentra en estos momentos en esa campaña en búsqueda de crowdfunding,
en búsqueda de recursos para poder editar su nuevo disco. Pues como nos hemos sumado además y nos gusta mucho Fridonia y nos acompaña mucho en este programa, pues nos parecía que era una excelentísima oportunidad para inaugurar con ellos el estudio 2 de La Cafetera. Estamos muy ilusionados con este asunto. Además vamos a tener primero una cena aquí y luego al día siguiente hablaremos con Fridonia. Bueno, nos marchamos. Mañana más. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. De verdad, escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Adiós. If I know me, I am there. Hola, soy Rojo Cabreado y somos la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Kake y soy la Resistencia. Hola, soy Nacho Hernández y también soy Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Elinurse y yo también soy Resistencia de La Cafetera. Soy Charo Chamizo y yo también soy Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Tito y también soy Resistencia de La Cafetera. Soy Celemín y también soy Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Emma Casanova y soy Resistencia de La Cafetera. Hola, soy PSV, miembro del Focus Group de La Cafetera. Saludos, Resistencia. Soy Julia. Soy Monse Merino y somos parte de la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Javier Crae y soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Ruth y también soy la Resistencia en La Cafetera. Hola, soy Vladimir y también soy del Focus Group de La Cafetera. Hola, soy Daniel Riquelme y también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Enrique Quesada y también soy la Retaguardia de La Cafetera. Hola, soy Fueni Pico y también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Tony Matarín y formo parte de la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Ascensión de las Heras y también soy la Retaguardia de La Cafetera. Hola, soy Juan Cruz y yo también soy Focus Group de La Cafetera. Soy Cora, integrante de la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Ana Palomar y también formo parte de la Resistencia. Hola, soy Mía Pividal y yo también formo parte de la Retaguardia de La Cafetera. Hola, soy Gracia y también soy Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Virgin Rock y también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Juana Talavera, soy la Resistencia de La Cafetera y no estoy sola. Hola, soy Paloma Irazazábal y también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Lara Lucas y también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Anisa Marzo 2011 y yo también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Manu Rincón y también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Andetán y yo también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Jan Bedel y también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Manolo Cas y también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy José Alquerla y yo también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Maquiavelo y también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Paco y soy Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Sandra y yo también soy la Retaguardia de La Cafetera. Hola, soy Asunción Alcoceba y también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Lady, soy de la Retaguardia de La Cafetera. Hola, soy Gamba con Mermelada y también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Pachi Freitez y también soy la Resistencia de La Cafetera. Soy Hal Balfree y yo también soy Resistencia de La Cafetera. Soy Hardy Useful, representante indómito de la disidencia. Hola, soy Honky Miss y también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Ancho X y yo también soy la Retaguardia de La Cafetera. Soy María Martínez y también formo parte de la Resistencia de La Cafetera. Todos nosotros y muchos más somos La Cafetera de Radio Cable. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Antes de su histórica visita a Cuba, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, participó en un popular programa humorístico de la televisión cubana. This is President Obama. Usted es el presidente Obama. Sí.
Ay, yo estoy hablando con Obama. Pero Obama, the real Obama. Yes, the real Obama. Who's this? Yo soy Pánfilo de Cuba. My name is Pánfilo. The real Pánfilo, from the TV show. Sí, yes, de programa de televisión. Ay, me conoce. No me digas. ¿Qué bola? Y no solo eso. Obama se prestó incluso a participar físicamente durante su viaje a Cuba en un segundo sketch, en el que se aludió irónicamente al bloqueo Estoy bloqueado. y utilizó frases populares cubanas como no es fácil, pero tampoco difícil. Cuando quieras jugamos dominó. You can play domino anytime. No es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil, ¿eh? Well, thank you so much for letting me sit down and visit, but now I have to go. Dos semanas antes de que el presidente Barack Obama emprendiera su histórico viaje a La Habana, el popular cómico Pánfilo había recibido una llamada telefónica de la Embajada de Estados Unidos. La pregunta que le hicieron fue, ¿le gustaría colaborar en un sketch protagonizado por Pánfilo y Obama? No es fácil. Una brillante jugada de sofisticado y diplomático marketing político. Con ese breve sketch, Obama consiguió colarse en todos los hogares de Cuba, ganarse la simpatía de los cubanos y frenar la retórica que preparaban los críticos contra su visita. Espérate, estoy bloqueado. Bueno, es muy fácil jugar, es muy fácil. Pero bueno, cuéntame. El mundo, la política, la comunicación e incluso la diplomacia están cambiando a gran velocidad. ¿No quieres estar informado? Estás escuchando La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. show you, baby.